Bueno, somos pocos todavía, se han quedado dormidos la mayoría. Hoy día vamos a tratar los siguientes temas. En cuanto a geografía se refiere, organización política y administrativa del territorio nacional, descentralización y oportunidades, las fronteras del Perú, sus límites y posibilidades de desarrollo, y el mar territorial del Perú y su defensa. En lo que concierne a educación cívica, vamos a hablar del sistema electoral, ¿no? Ahora que están próximas las elecciones presidenciales y congresales, es un importante tema para aprender qué se encargan cada una de las entidades de este sistema electoral. Muy bien, entonces siendo las 8, iniciamos la clase de hoy con el tema de organización política del Perú. Muchas veces nos hemos preguntado si el Perú se divide en departamentos o regiones. Sabemos que existen gobiernos regionales, ¿sí? Pero de acuerdo a la Constitución y la ley 27795, que es la ley de demarcación y organización territorial, el Perú se divide en 25 regiones, 24 departamentos, 196 provincias y 1.874 distritos. Lo que hay que aclarar es que las regiones no se dividen en departamentos, ni tampoco los departamentos se dividen en regiones. Entonces, ¿por qué se mantiene, ¿no?, esta definición de departamento? Se mantiene porque las regiones que existen han sido creadas sobre la base de la división departamental, es decir, territorialmente los departamentos existen, no han desaparecido. Y en cada uno de estos departamentos se ha constituido una región, con excepción de Lima. Por eso es que actualmente todavía se mantiene, ¿no?, repito, las circunscripciones departamentales, porque sobre la base de los departamentos se han creado, pues, las regiones y sus gobiernos regionales. Con excepción de Lima, en cada departamento se creó una región. Pero en Lima se crearon 2 regiones y un régimen especial para Lima, como vamos a ver luego. En estas circunscripciones territoriales, pues, se organiza el gobierno nacional, regional y local. Lo que sí puedo decir es que cada departamento se divide en provincias, como podemos ver en este mapa. En el caso del departamento de Lima, hay 10 provincias y 11, ¿no?, con Callao, que es la provincia constitucional. Entonces, cada departamento se divide en provincias. Si escogemos una de las provincias del departamento de Lima y escogemos la provincia de Lima, cada provincia se divide ¿en qué? En distritos, como podemos ver entonces en este mapa. Vamos a acercarlo un poco más ahí y pueden verificar entonces que territorialmente el Perú se divide en departamentos y regiones. Estos departamentos y regiones se dividen en provincias y las provincias se dividen en distritos, ¿no? Esa es, digamos, la clasificación o división que se hace del territorio peruano según, repito, la ley de demarcación y organización territorial del Perú. ¿Por qué existe esta organización territorial? ¿Por qué 25 regiones, no? ¿Por qué provincias, distritos? Pues bien, bueno, en el Perú siempre se dividió en departamentos desde el inicio de la República y fueron aumentando los departamentos. Pero ahora ya se habla en estos departamentos de regiones, ¿no? ¿Y por qué se habla de regiones? Todo comenzó en el año 2002. En el año 2002, gobierno de Toledo, cuando se inicia el llamado proceso de descentralización.
se aprobó y se promulgó la Ley de Base de Descentralización, la 27783, y se inicia un proceso que aún todavía continúa, ¿no? Porque es un proceso a largo plazo. El proceso de descentralización no ha terminado, ¿no? Y recién tiene pocos años. El objetivo, la finalidad principal era acabar con el centralismo, que venía desde la época colonial. Entiéndase por descentralización a una política permanente de Estado, ¿sí? Dirigida al establecimiento de entidades regionales o locales con autonomía económica y administrativa. También entendemos por descentralización a una forma de organización democrática de carácter obligatorio que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral, armónico y sostenible del país. Hasta antes del proceso de descentralización, el flujo era al revés. Todas las provincias dotaban a Lima, ¿no?, de lo que necesitaba, y Lima se convertía en el polo de atracción. De ahí que se producen numerosas, pues, migraciones, ¿no?, hacia Lima, buscando, ¿no?, una mejor calidad de vida de la población, ya que era por ser la ciudad capital, la que ostentaba, pues, con el mayor desarrollo y servicios que el interior del país no poseía. Entonces, todos los flujos se dirigían hacia Lima. Hoy, ¿no?, estos flujos han variado y hay, pues, una red integrada cada vez más, digamos, más grande, que integra a todas las regiones. Ya no solamente tenemos un núcleo, que era Lima, ahora tenemos muchos núcleos, ¿no? Y cada uno con sus potencialidades. También lo podemos ver en el otro mapa, ¿no? Aquí en este mapa, donde se ven todos los flujos económicos, y también se ve cómo en Perú ya no hay solo un núcleo de cohesión o un núcleo vital, sino tenemos pequeños núcleos vitales o núcleos de cohesión en cada una de las regiones. Y existe una red integrada que integra todas las regiones del Perú, ¿no? Unas con círculos más grandes, otras con más pequeños, dependiendo de la participación de estas, digamos, al desarrollo del país. Entonces, poco a poco, estas redes se van ampliando, ¿no? Estos núcleos se van ampliando, y cuando aparecen muchos núcleos de cohesión dentro de un territorio, entonces ¿qué se va a lograr? Esto de aquí, ¿no? Se va a lograr el desarrollo armónico y sostenible del país, ¿no? Ya no hay mucha desigualdad, hay que ir acortando las desigualdades entre región y región, ¿no? Ese es el objetivo de la descentralización. ¿Cómo lo hacen? La ley señala que esto se realiza a través de la separación de competencias y funciones y el equilibrado ejercicio de poder entre los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, ¿no? Para lo cual, entonces, dentro del marco de la descentralización, se promulgó otra ley, que era la ley de regionalización, ley que creaba, pues, los gobiernos regionales, ¿no?, y las regiones. La descentralización tiene varios ámbitos. No se puede hablar solo de una descentralización política. Entonces, la descentralización abarca varios aspectos: políticos, económicos, administrativos, social y ambiental. Algunos especialistas hablan que son varias descentralizaciones, ¿no? Porque existe una descentralización del poder político, hay una descentralización del control económico, una descentralización administrativa, ¿no?, social y ambiental. Es en ese sentido que los objetivos se definen en estos 5 aspectos. En el plano político, con la descentralización se busca la unidad y eficiencia del Estado y la mayor participación de los ciudadanos, como no solamente eligiendo a sus autoridades, sino también siendo un instrumento de fiscalización de las autoridades, ¿no?, en la gestión. Por eso es que ahora
hay mayor participación ciudadana en la elaboración del presupuesto participativo, por ejemplo, de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Existen las juntas de coordinación regional, donde también participan los vecinos, los alcaldes, etc. En el plano político, por eso, lo primero que se hizo fue crear los gobiernos regionales, ¿no? Gobiernos intermedios, llamémosle así, ¿no? Gobiernos intermedios entre la población y el gobierno central. Intermedios a los cuales se les dotó de facultades y autonomías políticas, económicas, ¿no? Y administrativas. En el plano económico se busca el desarrollo sostenido de las regiones, es decir, que, digamos, a partir de las potencialidades que tengan las regiones, sus recursos naturales, ¿no? Se promueva la inversión, proyectos de inversión para que, digamos, logren un desarrollo sostenido. Al final, la descentralización lo que busca es que los recursos económicos sean redistribuidos de forma equitativa en las regiones. Equitativo significa que la región recibe del Estado un presupuesto anual, ¿no? Acorde con su realidad demográfica, pero también acorde con el aporte que esta región brinda al erario nacional, porque con sus recursos hay regiones que generan más riqueza que otras. Esta redistribución equitativa no quiere decir que a todas las regiones se les reparte el mismo monto. Como les digo, equitativa responde a las necesidades de la región, pero también a lo que aporta la región con sus recursos naturales y actividades económicas. Para lograr una descentralización económica, entonces se le confiere a los gobiernos regionales de autonomía, ¿no? Para elaborar, desarrollar, ejecutar sus proyectos, ¿no? Proyectos y obras públicas. Justamente ayer se aprobó en el Congreso una ley que ampliaba, ¿no? Digamos, el presupuesto específicamente para obras. En el plano administrativo, lo que se busca es la modernización y eficiencia de la administración del Estado dirigida a asegurar buenos servicios públicos. ¿Cuáles son los dos servicios básicos que recibe la población? Salud y educación, principalmente, ¿no? Entonces, estos dos servicios públicos ahora le competen a las regiones. Ya el Estado no contrata profesores, no contrata médicos, no construye escuelas, no construye, digamos, centros de salud solo, ¿no? Sino con los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales son los que contratan a su personal. Y además se preocupan por mejorar la infraestructura, tanto en el servicio educativo como salud, por ejemplo, para lo cual también gozan de autonomía administrativa, ¿no? Y luego tenemos la asignación de competencias. Básicamente no hay descentralización, escuchen bien, no hay descentralización si es que el gobierno central no se desprende de las competencias que antes concentraba, por eso había centralismo y había una concentración. Entonces el gobierno nacional poco a poco se va desprendiendo de competencias administrativas que son derivadas a los gobiernos regionales. Ahora tú te vas yo me encargaba de esto, ahora tú te vas a encargar, ¿no? Pero para eso, para que obviamente tenga una, digamos, una eficiencia en los servicios de salud, es necesario esto de aquí, porque sin plata, bueno, obviamente los gobiernos no van a poder hacer nada, ¿no? En el plano social se busca educar y capacitar a la población, potenciar al recurso humano, que es esencial para el desarrollo del país y de las regiones, ¿no? Tener una población capacitada, ¿no? Una población humana
digamos, preparada, ¿no? Para que pueda participar activamente en la economía del país. También se busca la participación ciudadana con la descentralización y finalmente se busca la promoción del desarrollo humano, erradicar la pobreza extrema, el analfabetismo, ¿no? La desnutrición e ir mejorando la calidad de vida de los pobladores. ¿Por qué los pobladores migraban hacia Lima, no? Justamente porque en su región había demasiada pobreza, no había desarrollo, no había posibilidades de crecer, de desarrollar. Entonces, por eso la gente viajaba y se iba a Lima con esa, digamos, aspiración de mejorar. Yo les decía en la clase de población que en el último censo se pudo verificar que la mayoría de la población ya vive en su lugar de origen. Y es que cada vez más peruanos encuentran en su región posibilidades de crecer y desarrollarse. En el plano finalmente ambiental se busca el ordenamiento territorial y del entorno ambiental, la gestión sostenible de los recursos naturales y la mejora de la calidad ambiental. De tal manera que los gobiernos regionales no solo elaboran un plan de desarrollo con obras sociales y económicas, sino también, ¿no?, elaboran un plan para la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de los ecosistemas que se encuentran al interior de la región. Entonces, los principales responsables de erradicar alguna problemática como minería ilegal relacionada con la, digamos, el deterioro del medio ambiente, la responsabilidad es de los gobiernos regionales, inicialmente. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre descentralización? ¿Está entendido? Para que haya una real descentralización, entonces tienen que haber gobiernos intermedios, llamados regiones, y participación ciudadana. Tiene que haber una redistribución equitativa de los recursos, ¿no?, con autonomía económica presupuestal, ¿no? Tiene que haber, además, una autonomía administrativa en lo que es la gestión de los servicios públicos, ¿no? Y finalmente tiene que haber una mejora ambiental y una mejora en la calidad de vida de la población, ¿sí? Eso sería, entonces, digamos, los objetivos de la descentralización. Las regiones ahora, las regiones. Las regiones son unidades territoriales geoeconómicas sostenibles con diversidad de recursos naturales, sociales e institucionales, integradas histórica, económica, administrativa, ambiental y culturalmente. Cuando se inició el proceso de regionalización, el objetivo era integrar varios departamentos y convertirlos en una región, ¿sí? Supongamos todos estos de aquí, correcto, configurar una región. O, en su defecto, una macrorregión norte, ¿no? Perdón, así era. Entonces, toda esta región norte, todos estos departamentos formarían una región. Esta de aquí, la región centro y la macrorregión sur. Este planeamiento estratégico era lo ideal para que las regiones se puedan potenciar tanto de los recursos de la costa, sierra y selva, pero fracasó, ¿ya? Fracasó. Después se dijo, bueno, entonces uniremos a 3, por aquí, 3 acá, ¿qué les parece estas 4 aquí, no? Esta acá, y hubo otra propuesta, ¿ya? Otra propuesta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estas propuestas? También fracasó. ¿Y por qué fracasó? Porque la población no quiso. Hubo plebiscito, ¿no? Para justamente consultar a la población si querían unirse en una sola región. Y resultó que fracasó.
Entonces en el gobierno de Toledo se decidió, ante el fracaso pues, de la consulta popular que se hiciera, crear en cada departamento, como le expliqué inicialmente, una región, bueno, con excepción el de Lima. Entonces, este concepto más, cuando dice unidades en plural, ¿no? Se refería a eso, ¿no? Se refería a un conjunto de departamentos que tuvieran pues más potencialidad en recursos naturales para salir adelante. Esta era la estrategia, la mejor estrategia, pero fracasó. Entonces se crearon pues los llamados gobiernos regionales sobre la base de los departamentos, ¿sí? Pero a raíz de esto es que se ha venido potenciando cada región en particular, aprovechando las potencialidades que cada departamento tiene, ¿no es cierto? Entonces, así es como se han creado pues estas regiones, sobre la base de los departamentos. Desinformación, sí, pero salíamos de una época, acuérdense que salíamos de una época de terrorismo, una época en donde la población pues había vivido, ¿no? Digamos, una etapa muy difícil, había desconfianza de las autoridades y éramos un país resquebrajado en ese entonces, ¿no? Fraccionado totalmente. Y ese fraccionamiento se verificó pues cuando se llevó a cabo el plebiscito, ¿no? Entonces, la población no confiaba en sus autoridades, más que desinformación era desconfianza, ¿sí? De que tuviera éxito el proceso de regionalización que planteaban las autoridades, ¿no? Es por eso es que finalmente, ¿no? Se impuso pues este sistema de crear regiones sobre la base de los departamentos. Por eso es que hoy tenemos 25 regiones político-administrativas, ¿no? Y un régimen especial para Lima. Las regiones, en 23 departamentos se crearon 23 regiones. Como les decía, con excepción de Lima. ¿Qué pasó en Lima? ¿No? Acá tenemos el departamento de Lima. Acuérdense que Lima tiene 11 provincias, 9 provincias en color verde, ¿no? Entonces, estas 9 provincias, que son pues Canta, Guarochirí, Ollón, Yauyos, Cañete, Huaura, Barranca, ¿no? Entonces, estas 9 provincias, en esas 9 provincias se constituyó este gobierno, que es el gobierno regional de Lima, ¿sí? Luego, en la provincia del Callao, que está con color azul, en la provincia constitucional de Callao se creó otra región, que era la región Callao. Es la única, la provincia constitucional del Callao es la única provincia en el Perú que tiene rango de ¿qué? De gobierno regional, ¿sí? Las demás provincias pertenecen a un gobierno regional. ¿Y qué pasó con Lima? ¿No? ¿Qué pasó con Lima? Lima, podemos decir que la provincia de Lima, que está con rosado, es la única provincia que no pertenece a ningún gobierno regional, ¿sí? No pertenece a la región Lima. Lima sin Lima, entonces sería, ¿no? Y la ley le confiere a Lima Metropolitana la categoría de ser, pues, provincia, pero la autoridad, que es el alcalde, tiene atribuciones de gobernador regional. O sea, prácticamente en la práctica, yo no sé con qué criterio, pero en la práctica, el alcalde Muñoz tiene competencias y funciones de un gobernador regional, ¿no? Por ley, sin ser, repito, sin ser considerada como región, correcto, como región. Por eso es que en el departamento de Lima hubo excepción. Tenemos en conclusión, tenemos en el departamento de Lima 2 regiones, la región Lima y la región Callao, y Lima Metropolitana con su régimen especial, ¿no? Ya que no pertenece a ninguna región y su alcalde
tiene atribuciones y funciones de gobernador regional. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque hemos terminado la primera parte. Bueno, hasta ahora eso tendría que hacerlo el Congreso, porque toda región, todo departamento, todo distrito se crea por ley, ¿correcto? Se crea por ley. Entonces, como ese gobierno, creo que por ser sede del gobierno nacional, por eso no puede haber una autoridad, no puede haber una autoridad regional, porque es la sede del gobierno nacional. Por eso es que solamente se mantiene al alcalde con esas atribuciones, ¿no? Pero donde está la sede del gobierno nacional, pues no puede haber un gobierno regional, definitivamente. Es por esa razón, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Muy bien, habiendo acabado esta primera parte de la organización política y administrativa, pasamos al tema de fronteras. Creo que ahí acaba el PPT. Si voy a subir otro. ¿Dónde estás? Ah, acá está. Muy bien, y ahora pasamos entonces a las fronteras. ¿Qué son las fronteras? Hablar de las fronteras es hablar en realidad de dos visiones diferentes de frontera. Hay una visión o concepción lineal de frontera, que es la que vamos a ver inicialmente, pero también hay un concepto espacial de frontera, ¿sí? Hay dos conceptos, lineal y espacial. El concepto lineal es mucho más antiguo, ¿no? Y data de los orígenes de la República. La necesidad de definir los linderos de cada país, ¿no? Y eso nos llevó desde el siglo XIX a firmar una serie de tratados con los países vecinos. El Perú inició su vida independiente con un mapa muy diferente, ¿no? Y tenía pues esta forma. Bajo los principios, ¿se acuerdan? De Luti Posidetis y la libre determinación. Y entonces el mapa del Perú tenía esta forma. Bueno, ya me chequeé ahí. ¿Sí? Y ya está. Esa forma. ¿Sí? Esa forma. Toda vez que firmábamos un tratado, significaba ceder territorio a los países vecinos. ¿Quién se llevó el mejor pedazo de la torta? Según el mapa que estamos observando. Leguía fue la mayoría que firmó Omar, ¿no? Yo lo leí. Si resucita, lo mando a fusilar, ¿no? Y claro, Brasil, pues, ¿no? Brasil, dos tratados y dos concesiones de territorio. Pero todos, ¿eh? Ecuador, como observa, ¿no? Vamos a seguir agrandándolo nuevamente. Ecuador, miren, Colombia, Colombia, Brasil, Bolivia, todos actualmente tienen un pedazo de lo que era el Perú. ¿Se imagina? Finalmente, Leguía fue el que firmó la mayoría de los tratados, con excepción del que firmó Echenique y el que fue, digamos, en 1942 con Ecuador, después de la guerra de Zarumilla, ¿no? Bien. ¿Y cómo quedó nuestro territorio? Aquí en este mapa podemos ver, ¿no? Cómo es, qué forma tiene nuestro mapa actual del Perú, ¿no? Con un dominio marítimo también, ¿no? Y terrestre. La línea de frontera, el perímetro total del Perú es de 10.156 kilómetros. Si a esto le restamos los 3.080, ¿no? Los 3.080, más o menos eso hace más de, digamos, 7.075 kilómetros o 7.076 kilómetros de frontera, ¿no? De línea de frontera.
La línea de frontera más extensa, según este mapa, ¿cuál es? ¿Se puede inferir cuál es la línea más extensa de frontera? Brasil, exacto, ¿no? Con 2000, más de 2.822, creo, kilómetros digamos, de línea de frontera. Entonces, ¿qué es una frontera? Una frontera es una línea convencional, como ven de diferentes colores en el mapa, que marca el confín de un estado, o sea, que nos indica hasta dónde llega la soberanía de un estado. Más allá de esa línea convencional, y dice convencional porque es definida a través de tratados, más allá ya obviamente estás invadiendo el territorio, ¿no?, de otro país. Por eso es que es el lindero, es el límite, ¿no?, convencional, definido a través de tratados. Analicemos estas fronteras y comencemos con la frontera con Ecuador. La frontera con Ecuador quedó definida con el Protocolo de Río de Janeiro, también llamado Tratado de Paz, Amistad y Límites, suscrito en 1942. Tiene un acta complementaria, ¿no? Tiene un acta complementaria que es el Acta de Brasilia en 1998. Además, tiene un acuerdo de límites marítimos definido en el año 2011. Así pues, la frontera marítima definida, ay carambas, quiero que me salga derecho, me sale, ahí, no importa, ahí. El paralelo de la Boca de Capones, ¿no? Definida en el año 2011, ¿sí? Es el marítimo. La terrestre se inicia ahí en este punto, que es la Boca de Capones, ¿no? Desde ahí, esta frontera tiene un recorrido de 1.529 kilómetros, desde la Boca de Capones hasta, vamos arriba, al mapa, arriba, y vemos como el río Huepi, ¿no?, desemboca en el río Putumayo, llamado Talhue, ¿no?, hasta el Talhue del Huepi con el río Putumayo, ¿no? Entonces, con el río Putumayo. Ahí, entonces, llega esta frontera, donde vamos a encontrar tanto fronteras naturales como artificiales. Entre las fronteras naturales más importantes encontramos en Tumbes al río Zarumilla por aquí y al río Tumbes por acá, ¿no es cierto? El río Tumbes. Entonces acá tenemos, vamos a mejor agrandarlo para verlo. ¿Dónde está? Ahí. Muy bien, acá se ve mucho mejor. Y vemos acá el río Zarumilla, ¿no? Acá está la quebrada dice de Lojos, y por aquí tenemos al río Tumbes, una quebrada de Casaderos, pequeños ríos, Macará, Calvas, Río Blanco, Espindola, etcétera, etcétera, hasta llegar a lo que nosotros tenemos que recordar también para el examen, porque es uno de los rasgos más distintivos de esta frontera, que es esta cordillera, que es la famosa cordillera del Cóndor, ¿no? Toda la cordillera del Cóndor, digamos, sirve de límites entre Ecuador y Perú. Desde la Boca de Capones hasta la cordillera del Cóndor no hay problema porque hay numerosos pequeños ríos y quebradas que han servido para delimitar la frontera. El problema era a partir de aquí, ¿no? Desde este punto, porque aquí ya todos, si observan en el mapa, todos los ríos entran a Perú. Entonces, ¿cómo delimitar? Entonces decidieron trazar líneas imaginarias, ¿no? Líneas imaginarias de confluencia a confluencia, ¿no? Y acá hay una primera confluencia, después se trazó otra línea imaginaria hasta la otra confluencia, y se usaron las confluencias para ir delimitando la frontera hasta aquí. Es por aquí que nunca se colocaron los hitos, y por eso al no colocarse los hitos, los ecuatorianos se metían por ahí, no al territorio peruano, pretendiendo pues adueñarse de la cuenca del río Marañón, ¿no? Ya que en realidad todos los ríos que nacen en Ecuador se observan, ingresan a territorio peruano. Entonces ellos querían llegar hasta el Marañón para luego así llegar al Amazonas y adueñarse después de toda esta parte del territorio peruano, ¿no? Ellos señalaban que todo esto era ecuatoriano, todo ese recuadro. Y generó una serie de conflictos por muchos años, ¿sí? Haciendo un poquito de historia.
Después ya sí, en esta frontera volvemos a encontrar algunos ríos importantes, ¿no? El río Napo, por ejemplo, el río Aguarico, ¿no? El río Lagarto Cocha, hasta llegar al río Huepi. Justamente el río Huepi llega al río ¿qué? Putumayo. Ahí termina esta frontera que tiene además 5 regiones fronterizas, ¿no? Es un poco compleja porque tiene 5 regiones fronterizas que las vamos a ver luego, ¿sí? No me apuro. Sí, el Talhue en realidad no es tanto como una curva, sino la más profunda, ¿no? Del río, ¿no? Dentro del cauce. El cauce tiene unos puntos profundos, ¿sí? Y a eso se le conoce como Talhue. Es la parte más profunda del cauce, ¿sí? El Talhue del río Putumayo, por eso le dicen, ¿no? El Talhue del río Huepi en el Putumayo. Es el punto más bajo del cauce del río, ¿sí? Luego tenemos este tratado, el Tratado Salomón Lozano. Este tratado fue suscrito ¿por quién? Por Leguía en el año de 1922. Leguía regaló todo esto, imagínense, toda esta región del Caquetá con el Putumayo, ¿sí? Toda esta región y esta región, incluido el famoso trapecio amazónico, le cedió pues a Colombia, ¿no? Perdimos, por las puras le cedimos todo eso que era peruano, ¿no? La frontera comienza aquí, donde termina la frontera con Ecuador, en la confluencia, en la boca del Huepi, en el Putumayo, y aguas abajo todo el río Putumayo, hasta llegar aquí a este punto, donde recibe las aguas del río Yagua, el río Putumayo. En este punto se inicia lo que se conoce como el famoso trapecio amazónico, que el Perú le cede a Colombia para que pueda tener salida al Amazonas, ¿no? Entonces, el Amazonas, hay un pedazo del Amazonas que lo compartimos pues con Colombia. Con la firma de este tratado, recuerden ustedes que la provincia de Leticia que está aquí, ¿no? La provincia de Leticia quedó en poder, o sea, al lado colombiano, y esto generó pues una guerra, ¿no? Aquí entonces solamente tenemos 2 ríos fronterizos, ¿no? El río Putumayo, el extenso río Putumayo con más de 800 kilómetros es la línea natural, es la línea de frontera natural más extensa, no la línea de frontera total, que es Brasil, sino la línea de frontera natural más extensa que tenemos. Y hablando de Brasil, tenemos la frontera Perú-Brasil. Esta frontera se estableció con 2 tratados. El tratado de 1851 llamado Herrera da Ponte Ribeiro, ¿sí? Que lo firmó el gobierno de Rufino Echenique en el siglo XIX y que significó la primera vez que cedimos territorio a un país, ¿no? Que fue Brasil. Y el Tratado Velar de Río Branco, firmado por también Leguía, sí es Leguía, en su primer gobierno. La frontera comienza aquí, en la boca del río Yavarí, en el Amazonas. La boca significa desembocadura, ¿no? Del río Yavarí, y aguas abajo, como observan, todo el río Yavarí, Alto Yavarí, hasta su naciente, que está aquí. Entonces, todo esto es el curso. Es la frontera natural más extensa después del Putumayo, ¿no? Entonces, las fronteras naturales más extensas son la del río Putumayo y la del río Yavarí. De ahí tenemos, si observamos, vamos a agrandarlo un poquito, tenemos algunas pequeñas flequitos que son divisoria de agua, son cordilleras. Cuando vean flequitos son pues cordilleras, ¿ya? Y luego ya tenemos algunos pequeños ríos como el Breu, otras cordilleras, pero donde veas tú en un mapa líneas rectas, significa que son líneas, que se han utilizado las líneas imaginarias, los paralelos o los meridianos para trazar cuando no hay un río o una cordillera, como este de aquí, ¿no? Hasta encontrar una confluencia, un punto. Acá también tenemos un meridiano y acá tenemos 2 paralelos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien,
Y entre los ríos más importantes, después del Yabarí, está el río Santa Rosa, que es todo este río de aquí, ¿no? Viene aquí, todo este río, que es el río Santa Rosa. Y miren, aquí viene el Purús, ¿no? El Parque Nacional del Río Purús. Acá está Esperanza, ¿no? Y agarra límite, el Purús agarra ahí un pedacito ¿no? Del límite de frontera, de ahí abandona territorio peruano, ¿sí? Y el otro río está abajo, el otro río, entre muchos, es este de aquí, que es el río Acre. Lo menciono porque es el último ya, el último de la frontera con Brasil. Ahí termina la frontera con Brasil, cuando recibe las aguas de un arroyo, que este arroyo que se llama Yaberija, ¿no? Ahí en la localidad de Iñapari, ¿no? Importante ciudad, porque ahí llega la interoceánica, ¿no? Esta carretera que ha permitido que Iñapari sea una ciudad ahora próspera, no con vida, y no abandonada como estaba antes. Cuando llega el desarrollo, pues crece, porque ahora Iñapari es flujo, ¿no? Por ahí entran muchos brasileños, ¿no? Muchos, incluso también turistas, ¿no? Y mucho comercio. Bien, esa es entonces la línea de frontera de Perú-Brasil. Y ahora la línea de frontera con Bolivia, ¿no? Se quedó establecida con el Tratado Polo Bustamante en el mismo año, 1909. Tiene 1047 kilómetros, ¿no? De recorrido. Esta frontera se inicia acá arriba, en la boca del río, ¿no? Yaberija, en el río Acre, donde termina la frontera brasileña. Entre las fronteras naturales más importantes que registra, tenemos este río de aquí, este río. ¿Saben cuál es ese río? Hasta acá. Es el río Geat, ¿no? Que es el afluente de Madre de Dios, frontera entonces con Bolivia, ¿no? Y se une al río Madre de Dios. Luego, otro río está por acá abajo, que es el río Suches, ahí le he puesto su nombre, ¿no? El Suches. Y aquí abajo el Desaguadero, ¿no? Son los tres ríos, digamos, que sirven de frontera natural, ¿no? Después hay algunas pequeñas cordilleras, ¿no? Y también algunos trazos imaginarios, sobre todo en el lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca, por eso le pertenece una parte a Perú y otra parte pues a Bolivia. Finalmente, ¿dónde termina esta frontera? Esta frontera termina acá abajo, acá miren, es el hito número 80, localizado en la meseta de Ancomarca, provincia de Tarata, Tacna, allí. Y la frontera más pequeña, pero que nos da cólera, ¿no? Es la frontera con Chile, ¿no? Una frontera que quedó definida en el año de 1929, ¿no? Los detractores de Leguía señalan que regaló pues Arica a los chilenos. Y los que defienden a Leguía señalan que fue un gran logro arrancarle este tratado a Chile, ¿no? Para que pueda Tacna ser reincorporada al país. Lo cierto es que Chile inició una política de chilenización en Arica y Tacna. Lo logró en Arica, pero no lo logró en Tacna. Y a pesar de todos los años que pasaron desde la guerra con Chile, la chilenización en Tacna no prosperó. Por eso Tacna se le conoce como Tacna la heroica. Y entonces se logra arrancarle el Tratado de Lima a Chile, ¿no? Un tratado que define ya la frontera terrestre, más no la marítima, ¿no? Quedando desde el hito número 80 en la meseta de Ancomarca, el hito número 80, hasta el punto Concordia, en la orilla del mar. La única frontera natural es esta pequeña montañas
llamada Sierra Guaylillas, ¿no? Y cuando se firma el Tratado de Lima, se decide que la línea de frontera quedaría establecida al no haber muchos ríos porque es zona desértica, ¿no? Se estableció que la línea de frontera quedaría delimitada a 10 kilómetros del ferrocarril Arica-La Paz, ¿no? Más o menos venía de por acá Arica y venía así, ¿no? Hasta La Paz. Entonces, pero si observan aquí no, esto debería ser de Perú, pero ahí había unas minas que son las minas de Tacora, y entonces también quedaron en poder de los chilenos, por ejemplo, ¿sí? Con Chile también tenemos una frontera marítima de la cual vamos a hablar luego, ¿no? Definida por la Haya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, acabamos de ver entonces la frontera desde el punto de vista lineal. Ahora vamos a pasar a analizar la frontera desde el punto de vista espacial, ¿sí? Bien, desde el punto de vista espacial, la frontera, ¿no? La frontera es definida como aquel espacio donde existe una interacción y actuación compartida entre los países vecinos. De tal forma que ya no solo es la línea, sino es un espacio, ¿sí? Es un espacio. Se observa, ¿no? Entonces aquí hay un espacio. Un espacio además de interacción y actuación compartida con flujos, ¿no? Entre los dos países, ¿ya? Flujo que va de Perú hacia Bolivia y de Bolivia hacia Perú. Es un escenario, además señala, donde se desarrollan procesos dinámicos como procesos sociales, ¿correcto? Entre la población de Aguas Verdes y la población de Huaquilla. Culturales, porque hasta tienen las mismas costumbres y hasta celebran las mismas fiestas, como es en el caso de Desaguadero con la Virgen de la Candelaria, ¿no? Y tenemos la Diablada, por ejemplo, ¿no? Que se baila tanto en Puno como en Perú, ¿no? Económicos, flujos comerciales, flujos de comercio y flujos de turistas, ¿no? Mucha actividad, digamos, en la zona en las áreas de frontera, en los espacios fronterizos. Y además aquí no intervienen instituciones nada más, sino también intervienen personas, organizaciones públicas y privadas. Entonces, bajo la concepción espacial de frontera, la frontera es un espacio de interacción y actuación compartidas con procesos muy dinámicos, comerciales, sociales, culturales, ¿no? Donde intervienen el Estado, interviene las entidades privadas y la sociedad. ¿Alguna vez han ido a la frontera? ¿Han ido a conocer la frontera algunos de ustedes? ¿Conocen cómo se mueve en la frontera, cómo es la frontera desde el punto de vista espacial? Bien, según esta concepción espacial de frontera, la frontera tiene tres espacios fronterizos: el área de frontera, la zona de frontera y la región fronteriza, ¿sí? Hablemos del área de frontera en primer lugar. El área de frontera, según la definición, es la manifestación tangible del fenómeno fronterizo a escala local. Cuando habla de tangible, quiere decir que existe infraestructura, ¿sí? Está representada el área de frontera por 84 distritos de frontera, ¿no? Que vemos en el mapa, ¿no? Desde Tumbes, ¿no? Toda la zona, digamos, la línea de frontera, al borde de la línea de frontera, pues existen una diversa cantidad de distritos, ¿no? Estos distritos representan entonces el área de frontera. Como podemos ver aquí en el mapa, vamos a agrandarlo un poquito. Ahí, y vamos a ver que nosotros tenemos en el lado peruano acá un distrito
que es el de Ramón Castilla, por ejemplo, ¿no? Este distrito de Ramón Castilla, entonces está en el lado peruano y es el área de frontera peruana. Pero al otro lado que tenemos a Tabatinga, por ejemplo, y aquí tenemos a Leticia, que era, se acuerdan que era peruana. Entonces tenemos ahí una conurbación de 3 distritos, ¿no? Que, digamos, mantienen, digamos, mucha interacción y donde en algunos casos se habla en Ramón Castilla, se habla el portuñol, ¿no? O sea, es una mezcla de español con portugués, ¿no? Debido a las interrelaciones permanentes con la población brasileña, ¿no? Hay mucha interacción, ¿sí? Y así pues tenemos también otras localidades, como por ejemplo Santa Rosa, ¿no? El, aquí en este espacio fronterizo tripartido. Bien, ¿qué encontramos en un área de frontera? En un área de frontera encontramos justamente los pasos de frontera, ¿sí? Esta foto del año, a ver qué estamos, 20, del 2015, no, del 2016, ¿no? Donde esto de aquí es el paso de frontera, ¿no? Acá, si yo lo agrando, acá dice bienvenido a Ecuador, ¿no? Y acá gracias por su visita. Pero si yo le quito los 2 letreros, ¿sí? Si yo le quito los 2 letreros, entonces se van a dar cuenta que es un solo casco urbano y parece una avenida. En realidad este es el puente Zarumilla, ¿no? Y pasando el puente y ven todo ambulantes, ¿no? Comercio. Entonces, y tú no distingues que ya entraste al otro país si no fuera por los letreros, ¿no? A eso se le conoce como conurbación, ¿no? Conurbación urbana, ¿no? Esta foto es mi hija y yo, pues mi hija quería conocer, mamá, llévame ahí al área de frontera, quería conocer. Es peligroso, le digo, no, vamos ya. Con mucho miedo, pero fuimos, ¿no? Al área de frontera, específicamente al paso de frontera, que es una conurbación. No se olviden, una conurbación es cuando 2 cascos urbanos se unen, ¿correcto? Aquí tenemos el desaguadero peruano y el desaguadero. Y eso ocurre, pues, y aquí en la foto se ve claramente cómo el casco urbano de Huaquilla con Aguas Verdes se ha unido en uno solo, ¿sí? Y tenemos también el registro de tráfico, la oficina de migraciones, también encontramos en el área de frontera, ¿no? Encontramos casas de cambio, telecomunicaciones, guarniciones militares y puestos de vigilancia. Recuerden que quienes cuidan la frontera no son las Fuerzas Armadas, sino es la Policía Nacional la que tiene a cargo el resguardo y la vigilancia, pues, de las fronteras. Y tenemos la concepción de zona de frontera, ¿no? La zona de frontera es un espacio ya más extenso, con centros urbanos dotados de equipamiento, ¿no? Básicos, que permiten la ejecución de los proyectos de desarrollo fronterizo. Brinda soporte al área de frontera, constituye, dice el nexo entre el área de frontera y la región política. Las zonas de frontera en el Perú son 29 y están representados por las provincias fronterizas. Su máxima autoridad, obviamente, es la Municipalidad Provincial de Zarumilla, la cual, acuérdense que hemos estudiado que tienen el título de municipalidades fronterizas, ¿se acuerdan? Municipalidades fronterizas. Entonces, que son 29. La labor del alcalde provincial, ¿no? Es de gestionar, digamos, y apoyar a los gobiernos distritales que tienen límite con el país vecino. Y tenemos la región de frontera. Esta es el órgano, o sea, ya básicamente la región de frontera es el ámbito subnacional de la programación y gestión del desarrollo fronterizo e integración fronterizo. Coincide obviamente con las unidades, dice, político-administrativas mayores llamados departamentos o regiones. Nosotros, yo les dije que teníamos 5 departamentos o regiones fronterizas con Ecuador, ¿no? ¿Y cuáles son? Entonces, Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. ¿Sí? Con Colombia, solo Loreto.
Loreto tiene límites con 3 países, ¿no? Ecuador, Colombia y también con Brasil, ¿no? Ahí están entonces Loreto, el gran Loreto. Luego Ucayali, que solo tiene con Brasil. Madre de Dios, que tiene con Brasil, pero también tiene con quién, con Bolivia, acá abajo, ¿no? Puno con Bolivia y Tacna, que tiene con Bolivia también, ¿no? Con Bolivia, acá abajo, con Bolivia y con Chile también, ¿no? Entonces aquí tiene las 9 regiones fronterizas. No se olviden entonces que la frontera que tiene más departamentos es la de ecuatoriana, ¿no? Con Ecuador que abarca 5 departamentos. Luego le sigue que la brasileña y boliviana, que tiene 3, porque Brasil tiene con Loreto, Ucayali y Madre de Dios, y Bolivia con Madre de Dios, con Puno y Tacna, ¿no es cierto? Y el único departamento que limita con 3 países es el departamento de Loreto, ¿sí? La máxima autoridad de la región fronteriza es el gobernador regional, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces seguimos. You are currently the only person in this conference. ¿Se perdió la conexión? No, no, por un ratito creo. ¿Se escucha normal? Pero no me sale la opción para avanzar el PPT. Ayer también se fue, ¿no? Todito. Nada, no me permite, ¿cómo se llama? No me permite avanzar el PPT. Se ha quedado ahí. Ah, Miguel, estás como presentador. ¿Has entrado? Miguel, no puedo avanzar. Miguel, ¿está Miguel ahí? Y ya le dije, ya le escribí en el chat, porque no puedo, se ha bloqueado mi PPT. Ya está, ahora sí. Es que acaba de ingresar recién, porque no lo había visto. Bien, ahora sigamos. Ya conocemos entonces los espacios fronterizos, el área, la zona, la región fronteriza. Pero ahora hablemos del desarrollo e integración fronteriza, ¿sí? Hemos visto cómo hay localidades muy próximas, ¿no? Como las de Desaguadero, Aguas Verdes, Huaquilla, ¿no? Y quiero que antes que hablar de la definición, quiero que vean esta
este esquema de intervención en el núcleo de desarrollo e integración. Entonces, ¿cómo es que la presencia del Estado promueve el desarrollo de las localidades fronterizas, ¿no? Y aquí ha habido un trabajo tanto del gobierno nacional como el gobierno local para dotar, pues, a las zonas, digamos, de área de frontera, dotarla de la infraestructura que necesita, ¿no? Para incorporarla al patrimonio activo del país. Y como ven, todo lo que es antenas de comunicación, paneles solares, embarcaderos, centros de salud, tambos, ¿no? Escuelas, ¿no? Y la presencia de la Marina, ¿no? Ahí la Marina no solamente pues tiene participación al mar, sino también en el lago Titicaca y toda nuestra red fluvial que patrulla constantemente, ¿no? Y que también no solamente tenemos patrullaje, sino también tenemos hospitales así, ¿cómo se llama? Flotantes, ¿no? Que van atendiendo a la población que vive pues en las partes más alejadas del país. ¿Qué significa entonces desarrollo fronterizo? ¿No? Es el proceso, dice, necesario e impostergable de incorporar a las fronteras al patrimonio activo del país, mediante iniciativas, dice, nacionales llevadas a cabo por entidades públicas y privadas, orientadas a objetivos y estrategias integrales de desarrollo de una manera sostenida. Incluye todo lo que es el plan de desarrollo urbano, ¿no? Como hemos visto en las imágenes, dotarlas de la infraestructura que necesita, carreteras, vías de comunicación, medios de comunicación, ¿no? Para fortalecer estos espacios fronterizos y, repito, que se incorporen al patrimonio activo del país, porque estas poblaciones son receptoras, correcto, son receptoras de flujos comerciales, flujos turísticos que vienen de los otros países, ¿no? Entonces, poco a poco se ha ido fortaleciendo digamos, localidades que son las localidades más alejadas del país, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, un plan de desarrollo urbano de Ñapari, ¿no? Con acondicionamiento territorial, renovación urbana, etcétera, ¿no? Y tenemos la integración fronteriza, que es el proceso orgánico acordado por dos países en sus espacios fronterizos colindantes, cuyo objeto es promover el desarrollo sobre la base del aprovechamiento complementario de sus potencialidades, recursos, costos y beneficios compartidos. Sucede que muchos de estos espacios fronterizos lo forman una sola cuenca, ¿no? Es en realidad geográficamente uno solo, pero políticamente son dos, ¿no? Entonces, al comienzo no se entendía eso. Inicialmente no se entendía, pero luego hemos ido evolucionando en el concepto de frontera y obviamente los estados se han dado cuenta de que si no hay un esfuerzo común, entonces el desarrollo no se va a lograr, ¿no? Espera un ratito. Bien, entonces, como les decía, esto no se va a lograr si es que no hay una integración fronteriza, no hay un esfuerzo de ambos países. El verdadero desarrollo se da junto con la integración fronteriza. Y la integración fronteriza ya es una realidad, ¿correcto? No es de aquí para el futuro, no. Ya es una realidad, ya hay esfuerzos binacionales y eso cada vez más se refleja, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los centros binacionales de atención de frontera llamados CEBAF, uno queda en Tacna, ¿no? El otro queda en Tumbes y el otro, por ejemplo, está en Puno, ¿no? Y estos CEBAF son resultado del esfuerzo no solo de Perú, sino de ambos países, ¿no? Colindantes.
Y ni hablar, tenemos un montón de proyectos, ¿ah? Una serie de proyectos con los países vecinos, de infraestructuras, ¿no? Mejoramiento de cuenca, manejo de cuenca, hasta de erradicación de la prostitución, trata de personas en las fronteras. En realidad, los esfuerzos son binacionales. Muy bien, pasemos ahora al mar territorial y su defensa. Cuando hablábamos de frontera y de territorio peruano, ¿no? Yo les dije que, bueno, abarcaba el dominio marítimo y terrestre. Y hablar del territorio peruano no solamente es hablar de la parte continental, sino también hablar de la parte marítima, ¿correcto? Y el territorio peruano comprende, según nuestra Constitución, el artículo 54, toda la parte del territorio, pero también el espacio aéreo y dominio marítimo. Y cuando se señala sobre el dominio marítimo, se señala que el dominio marítimo comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo hasta las 200 millas marinas, ¿no? Medida desde las líneas de base. En el dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, ¿no? Es decir, básicamente es territorio peruano, ¿no? Cuando habla de jurisdicción, significa de dominio territorial. El Perú ejerce soberanía territorial sobre estas 200 millas y desde el paralelo de la Boca de Capones hasta la línea definida por la Haya en el año 2014, ¿sí? Con entonces... ¿Y esto desde cuándo? ¿Desde cuándo se inició, si hacemos historia, cuándo se inició la defensa del mar peruano? Todo inició con la tesis de las 200 millas, un decreto supremo que emitió el gobierno de Bustamante y Rivero en el año de 1947, ¿no? Sosteniendo que el Perú ejercía soberanía, ¿no?, territorial hasta un ancho de 200 millas. Luego, en el año de 1952, Perú, Ecuador y Chile firman una declaración llamada la Declaración de Santiago, ¿no? Una proclamación conjunta donde también, ¿no?, se ratifica la tesis de las 200 millas, pero ya era una declaración tripartita, ¿no? Estos tres países entonces proclaman su soberanía. Nos adelantamos a la ONU, realmente, porque después, años después, ya desde 1947, años después, recién se firmaría el CONVEMAR. En el año de 1979, el Perú incorpora en su constitución ya también la tesis de las 200 millas. Y en la actual constitución, que fue promulgada en 1993, entonces ratifica este dominio marítimo. Sin embargo, a nivel internacional existe una convención que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esta fue aprobada en 1982, pero entró en vigor en 1994, ¿sí? Actualmente ha sido firmada por 168 países, ¿no? Casi, pues, casi la mayoría de los países del mundo forman parte de esta convención, ¿sí? En realidad es un tratado multilateral que establece un exhaustivo régimen de ley y orden en los océanos y mares del mundo, emanado de reglas que rigen todos los usos posibles de los océanos y sus recursos, ¿sí? Agrupa, dice, en un solo instrumento las reglas tradicionales para los usos de los océanos y al mismo tiempo introduce nuevos conceptos jurídicos y regímenes y aborda nuevos retos. El Perú no es firmante, si bien es cierto, hay 168 países que han firmado esta CONVEMAR. El Perú no es firmante del CONVEMAR. ¿Cuáles son las razones por las cuales hasta la fecha ya, ¿no?, en 2020, el Perú no ha suscrito el CONVEMAR? ¿Cuáles son los nuevos conceptos que maneja el CONVEMAR?
El Convemar señala que todo Estado tiene derecho, dice, a establecer el ancho de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de las líneas de base determinadas de conformidad con la Convención, ¿no? Esa es la razón principal por la cual el Perú no ha suscrito, exacto, no ha suscrito el Convemar, porque si el Perú suscribe el Convemar, entonces nuestro mar territorial se reduciría solo a estas 12 millas como establece el Convemar, ¿correcto? Nosotros actualmente ejercemos jurisdicción, o sea, soberanía territorial hasta aquí, ¿correcto? Y si firmamos el Convemar, entonces se reduciría solo a esta parte, perdiendo toda esta parte como territorio, ¿sí? Un ratito mi batería. Bien, y el Perú por esa razón les decía no ha firmado. Ahora, ¿pero qué establece también el Convemar? Entre otras cosas, establece que estas 188 millas, de las cuales ya no sería nuestro mar territorial, sería nuestra zona económica exclusiva del Perú. Sería la zona económica exclusiva del Perú, donde el Perú ejerce soberanía, sí, pero no territorial ya, sino de extracción de los recursos vivos y no vivos, correcto, de esta zona. Si hay petróleo aquí, ¿no? El Perú es soberano en la extracción. ¿Correcto? Entonces, no habría problemas, pues, ¿no? Porque nosotros tendríamos también soberanía de extracción de todos los recursos aquí y nadie podría, digamos, entrar a extraer los recursos del Perú sin autorización del Perú. Pero el Convemar también establece algo. Establece, por ejemplo, que si aquí hay sobrante, o sea, el Perú es como país que ejerce soberanía de extracción, es el que a través de sus entidades determina cuál es la captura permisible de, digamos, anchoveta, por ejemplo, al año, ¿correcto? Pero si el Perú no lograse extraer toda esa captura permisible que ha sido definida, tendría que dar paso a otros países para que puedan capturar ese excedente de anchoveta. El Perú no tiene más que un satélite, pues, y no creo que tengan la capacidad de ejercer un control de todas las embarcaciones que entrarían aquí a las 200 millas a capturar el excedente. Y corremos el riesgo de que obviamente se depreden nuestros recursos. Entonces es imposible, ¿no? El Perú no cuenta con la tecnología, ni la infraestructura, ni la marina, ni las embarcaciones para controlar tremendo litoral desde Tumbes hasta Tacna. ¿Se dan cuenta? Es demasiado. Otra razón es que la Convemar establece que en esta nada más, aquí no, esta es la zona contigua, pero sí en esta de aquí podrían pasar libremente embarcaciones. O sea, se permite el paso inocente, dice así, es exactamente literal, el paso inocente de embarcaciones por esta zona, menos en la zona contigua, ¿correcto? Entonces, en la zona contigua al mar territorial no se permite el paso libre de inocente de embarcaciones, pero aquí sí. ¿Cómo sabemos cuál es una embarcación inocente y cuál es pirata que viene a capturar nuestra anchoveta? Cuando sabemos que actualmente aquí en el límite de las 200 millas se meten piratas, embarcaciones piratas a extraer nuestros recursos ahí en el borde, ¿no? Para no poder ser detectados por la Marina peruana. Sin embargo, han habido, ¿no?, avistamientos de estas embarcaciones que han iniciado la fuga cuando han visto y han salido de las 200 millas alta mar. Entonces, la verdad es que el mar peruano es tan rico que corremos un riesgo enorme, pues, si dejamos de ejercer soberanía territorial. Hasta ahora nadie puede navegar por aquí porque es nuestro territorio. Si deja de serlo, ya estamos fritos, ¿no? Es de la razón por la cual hasta ahora todos los gobiernos
que han pasado desde 1982 hasta la fecha, no se han inclinado por firmar el CONVEMAR. ¿Alguna pregunta? ¿Entendido entonces? ¿Todo claro? ¿Seguimos? Y para terminar geografía, entonces tenemos la delimitación marítima entre Perú y Chile. Cuando vimos fronteras, vimos que Perú solo tiene frontera marítima con Ecuador y con Chile. Con Ecuador, la frontera marítima quedó delimitada en el año 2011 y fue un trato directo, ¿no? Quedando como línea de frontera el paralelo de la Boca de Capones. Pero cuando Perú invita a negociar a Chile por la frontera sur marítima, Chile dice, no, no hay nada que negociar porque la frontera marítima ya está definida con la Declaración de Santiago y el Tratado de 1954. Y Perú desconocía, ¿no? Ambos, o sea, no desconocían los tratados, pero señalaba que ninguno de los tratados era un tratado fronterizo. Lo cierto es que de 1954 Chile ejercía soberanía hasta acá, ¿correcto? Al amparo del Tratado de 1954, que era un tratado pesquero, donde se autorizaba a las embarcaciones chilenas a pescar hasta el paralelo que se proyectaba del hito número 1, acá está el hito y de este paralelo, ¿correcto? Perú establece sus líneas de base, como señala el CONVEMAR, y demanda a Chile ante la Haya a fin de que se le reconozca, ¿sí? Digamos, como territorio peruano, un primer triángulo que va desde el punto Concordia hasta las 200 millas peruanas, era hasta aquí, ¿sí? Entonces, que se encontraba en poder de los chilenos, todo este triángulo. ¿Y en qué se amparaba el Perú para pedir esto? En el mismo CONVEMAR, que establece que entre dos países colindantes, la línea fronteriza marítima se define desde la línea de base y además de forma equidistante, ¿no? Entonces, es por eso que el Perú, ¿no? Establece su línea de base de la siguiente manera y con eso se va a demandar a Chile. En el año 2014, la Haya emite el fallo, ¿no? Pero no le da la razón al Perú al 100%, porque además de aplicar el derecho internacional establecido en la CONVEMAR, aplica el derecho consuetudinario y señala que Chile ya viene desde 1954 ejerciendo pues una soberanía sobre todo ese territorio. Entonces decide, ¿no? Devolverle solo una parte al Perú de ese triángulo interno. Y entonces se establece que la línea de frontera marítimas es el paralelo que se proyecta desde aquí, o sea, a partir de este punto, ¿ya? Que se proyecta del hito número 1, acá es el paralelo que se proyecta. Aquí comienza la frontera, entonces, Perú-Chile, marítima, ¿correcto? De ahí una línea equidistante hasta las 200 millas de la zona económica exclusiva chilena. De ahí una línea hasta el punto donde termina las 200 millas peruanas y de ahí las 200 millas. De tal manera que el Perú, ¿no? El Perú recupera una parte del triángulo interno, el 57,3% de lo que reclamaba del triángulo interno, y recupera y la Haya le reconoce el 100% del triángulo externo. ¿Correcto? Entonces, Chile se quedó solo con esta parte de acá, ¿no? Mientras que nosotros recuperamos todo el área amarilla. El Perú así pues, ¿no? Digamos, salió airoso, ¿no? Porque fue digamos, no digamos un éxito, sino un gran logro del pueblo peruano recuperar su soberanía, pero también la dignidad, pues, definitivamente, pisoteada por los chilenos por mucho tiempo, ¿no?
¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, vayamos a contestar, a ver, de las 4 por lo menos 2, y iniciamos la primera encuesta. Lean detenidamente, no se apresuren y contesten. ¿Alguien más? Publico resultados. Muy bien, la mayoría entonces ha contestado bien, ¿no? Era la A. La línea de frontera más extensa es la de Brasil. El departamento de Loreto comparte con 4, no, con 3 nomás, ¿no? Ecuador, Colombia y Brasil. La cordillera del Cóndor en la frontera con Ecuador y la frontera con Bolivia lo forma el río Tambopata, no, el río Geat, ¿se acuerdan? El río Geat, el río Suches, el río Desaguadero, ¿sí? Entonces ahí hay que corregir lo que se equivocaron. A ver, este de aquí. A ver, vamos a ver otro. Este tomó 11. A ver, este de acá. Ya.
¿Ya está? A ver, veamos, ¿alguien más? A ver, el desarrollo fronterizo es tarea conjunta de los estados colindantes, verdadero. La localidad de Iñapari es considerada como un área de frontera, verdadero. ¿Qué pasó? Ya. Ahora, ¿el portuñol es producto del desarrollo económico? No, es producto de ¿qué? De la integración social, ¿correcto? Porque les decíamos que hay que la frontera es un escenario de actuación compartida, ¿no es cierto? Donde se dan procesos dinámicos y entre ellos habíamos señalado el social, ¿no es cierto? Entonces el contacto con los brasileños, muy cerca, y la conurbación que existe entre las localidades han hecho pues que hay una mezcla de español con portugués, ¿no? Entonces no era económico, sino era que una integración social, ¿sí? Hablando de integración, ¿la integración fronteriza es un proceso futuro? No, yo les dije que ahí se han equivocado la mayoría, que ya es una realidad, ¿no? Y que los esfuerzos son binacionales y se refleja en una serie de tratados que existen con el Perú, y la integración se ve ya en ¿qué? En la conurbación existente, en un mismo casco urbano existente entre dos países, como Aguas Verdes y Huaquilla, desaguadero, ¿no? Boliviano con desaguadero peruano, y repito, los esfuerzos, ¿no? Y los tratados y convenios que se vienen firmando con los países. Entonces ya no es futuro, es un proceso. La palabra futuro lo malogró aquí, ¿correcto? En el enunciado, o sea, solo era la A. Muy bien, hemos acabado geografía. Las claves, entonces repasemos. 1C, 2A, 3A y 4D. Y pasamos ahora al sistema electoral. Muy bien, el sistema electoral, tenemos Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. El 11 de abril se van a llevar a cabo las elecciones nacionales para elegir al nuevo presidente y congresistas. Los que tienen una ardua labor desde ahorita son el jurado, la OMPE y la RENIEC, que forman parte pues del sistema electoral que tiene como finalidad, ¿no? Lograr que las elecciones sean la expresión auténtica y libre y espontánea de los ciudadanos, y que los escrutinios, es decir, el conteo de los votos, refleje la voluntad popular, ¿no? Básicamente, estos tres organismos tienen como función básica el planeamiento, organización y ejecución de todos los procesos electorales, referéndum y otras consultas populares. La máxima autoridad del sistema electoral es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, integrado pues por estos 5 magistrados, presididos por un juez supremo perteneciente a la Corte Suprema de Justicia, elegido por los 20 jueces supremos para presidir el Jurado Nacional de Elecciones, ¿sí? El resto es elegido de diferentes instituciones, universidades, etc. El Jurado Nacional de Elecciones como organismo autónomo tiene diversas funciones jurisdiccionales, fiscalizadoras, normativas, administrativas y educativas. Analicemos cada una de sus atribuciones. En primer lugar, el Jurado Nacional de Elecciones cumple una función jurisdiccional, es decir, es un tribunal, administra justicia en materia electoral. No hay otro órgano en el Perú, ni siquiera el Poder Judicial, que pueda administrar justicia en materia electoral. Las resoluciones que dicta el Jurado Nacional de Elecciones como organismo y también como
como digamos, tribunal, son inapelables, ¿sí? Son definitivas, no son revisables. El Jurado Nacional de Elecciones, dentro de sus funciones jurisdiccionales, inscribe a los candidatos a la presidencia y vicepresidencias, o sea, la plancha de los tres, ¿no? Declara la nulidad total o parcial del proceso. Básicamente, el Jurado Nacional de Elecciones puede declarar nulo una mesa, un acta, puede declarar nulo todo un local de votación y hasta todo un proceso electoral si es que se demuestra que ha habido fraude, ¿no? O han habido hechos que han alterado el proceso electoral. Proclama los resultados electorales y también a los candidatos y otorga sus credenciales, como podemos ver aquí en esta imagen, ¿no? De la entrega de credenciales a los congresistas que fueron elegidos para el periodo 2021. De ahí tenemos que resuelve las apelaciones como tribunal, resuelve las apelaciones sobre inscripciones de candidatos, actas electorales observadas e impugnadas, ¿no? Hay tachas también a candidatos, ¿no? Que se pueden hacer y eso las revisa el Jurado Nacional de Elecciones. Convoca referéndum y consultas populares. Y por último, se pronuncia en última instancia en los procesos de vacancia, en última instancia, en los procesos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. Miren, si la labor la tuvieran estos 5 magistrados para que vea todo lo que hemos leído, sería pues muy difícil, ¿no? Hay algunas cosas en lo que digamos, tribunal de 5 necesita ayuda, ¿correcto? Y entonces, cuando se inicia un proceso electoral, se crea, el Jurado Nacional de Elecciones crea estos jurados llamados GE, jurados especiales, ¿sí? Que son órganos de carácter temporal creados para un proceso electoral específico. Cada distrito electoral, porque el Perú, así como se divide en departamentos y regiones, y así como también se divide en distritos judiciales, ¿se acuerdan que lo vimos? Distritos judiciales, también se divide en distritos electorales, ¿no? Distritos electorales, y entonces en cada distrito electoral se crea este jurado especial, ¿no? Y entonces estos jurados electorales especiales, que pertenecen obviamente al Jurado Nacional de Elecciones, administran en primera instancia justicia. Entonces, si por ejemplo hay alguien que quiere impugnar a un candidato o solicitar la tacha de un candidato, no se va a ir de frente al jurado, no se va pues de frente a donde los 5, ¿no? Sino se pone la denuncia aquí, en este jurado especial, que resuelve en primera instancia, ¿correcto? Resuelve en primera instancia. Si la persona apela, ¿no? Si la persona afectada, el candidato afectado apela, entonces lo que ha resuelto el jurado electoral especial sube entonces el jurado nacional. Así pues, por ejemplo, el caso de Guzmán, cuando lo sacaron de la carrera por la presidencia en las anteriores elecciones, ¿no? Entonces, el jurado especial falló a favor de Guzmán, pero cuando sube al Jurado Nacional de Elecciones, el jurado decide, pues, anular su candidatura, ¿no? Entonces, siempre es en primera instancia, ¿correcto? Siempre hay un juzgado de primera instancia electoral y luego la última instancia son los 5 magistrados. Entonces, no te vas a ir de frente a los 5 magistrados. El jurado también tiene una función fiscalizadora, no solamente entonces una función jurisdiccional, sino fiscalizadora, y fiscaliza la legalidad del ejercicio del sufragio, ¿no? Cómo se va llevando a cabo. Vemos aquí a una fiscalizadora, por ejemplo, observando, ¿no? Que todo vaya en orden. Fiscaliza la legalidad de la realización del proceso electoral, de referéndum y otras consultas. Sabemos que quien lo realiza es la OMPE. Fiscaliza la legalidad del padrón electoral también, ¿no? Que este padrón esté, digamos, actualizado y elaborado, que no aparezcan fantasmas, votantes fantasmas, por ejemplo. Y velar por el cumplimiento de las normas sobre las organizaciones políticas.
Además de la función jurisdiccional y fiscalizadora, también tiene otras funciones, entre ellas funciones normativas. De acuerdo a estas facultades, el jurado puede presentar proyectos de ley en materia electoral, pero también está facultado para determinar el número de escaños para el Congreso por cada distrito electoral, ¿no? Por cada distrito electoral. Son 130 congresistas, los cuales se distribuyen, digamos, los cupos entre los distritos electorales, ¿no? Obviamente los distritos electorales con mayor población tienen más escaños, como Lima, que tiene 35, ¿no? Lima Metropolitana, y Lima Provincias tiene 10, por ejemplo, ¿no? Que son los dos distritos electorales que tienen mayor número de congresistas. También determina el número de consejeros regionales y regidores. Reglamenta la aplicación de la cuota de género, jóvenes y representantes de las comunidades nativas y pueblos originarios. Todas las leyes se aprueban en el Congreso, pero quien reglamenta cómo observan es el Jurado Nacional. En cuanto a la labor administrativa, justamente determina los distritos electorales o circunscripciones electorales, ¿no? Y justamente es en las elecciones a ver, déjame recordar, de Alan García, que se crea el distrito electoral de Lima Provincias, que antes no había. Por eso es que se sumó, de 120 se elevó a 130 congresistas. Y cuando el Congreso aprueba, ¿no? Subir el número de congresistas a 130, entonces el jurado determinó, ¿no? La creación de esta, digamos, jurisdicción de Lima Provincias. Bueno, presentar su presupuesto, aprobar el padrón electoral que elabora la RENIEC y otorgar la dispensa por omisión al sufragio. Sucede que por ahí algún votante no llegó a votar porque estaba enfermo, estaba hospitalizado, estaba internado, ¿no? O se enfermó, estaba en casa, pero se enfermó y tiene su constancia de descanso médico, la podrá presentar en el jurado para no pagar la multa, por ejemplo. Y el jurado le emite una resolución. Finalmente, también desarrolla acciones orientadas a la promoción de una ciudadanía activa involucrada en los asuntos públicos, ¿no? Para lo cual cuenta con una dirección que es la Dirección Nacional de Educación y Formación Ciudadana, ¿no? Cívica Ciudadana. Y tenemos aquí la de la chamba, pues ¿quién hace todo? ¿Ah? Es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Es la autoridad máxima en la organización y ejecución de todos los procesos electorales, referéndum y otras consultas populares, ¿no? Entonces aquí, que esté bien organizado todo el proceso y que se ejecute con normalidad es labor de la OMPE. La OMPE tiene una máxima autoridad, en este caso recae en Piero Corbeto, que recién ha sido elegido hace pocos meses por la Junta Nacional de Justicia para un periodo de 4 años. ¿Cuáles son las funciones de la OMPE? Bueno, tiene una función esencial que lo define también el sistema electoral, que es velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular. Funciones específicas. En primer lugar, con relación al proceso electoral. Elabora todo el material electoral necesario para que se lleve a cabo cualquier proceso. Y estamos hablando de ¿qué? Cédulas de sufragio, actas, ¿no? Ánforas y todos los materiales que se necesiten, ¿no? Además de elaborar todo el material, selecciona los locales de votación, nos reparten a todos por mesas, hace el sorteo de los miembros de mesa, ¿no? Y capacita a los miembros de mesa y ciudadanía en general, ¿no? O sea, prácticamente lo hace todo, ¿no? Que es lo único que no hace la OMPE, ¿ya? Acuérdense bien. Lo único que no elabora y no hace la OMPE es el padrón, porque el padrón lo hace la RENIEC. Después todo lo demás lo hace la OMPE, en cuanto a organización se refiere, ¿no? Del proceso electoral. Pero además de elaborar todo el plan, capacitar, distribuir la población, organizar todo el proceso electoral, luego también se encarga del escrutinio y conteo de los votos, ¿no?
Entonces, obtiene los resultados, dice, de los procesos electorales a su cargo. Y los remite a los jurados electorales, ¿no? Que se han creado los jurados electorales especiales. Todos los resultados no van directamente tampoco a los 5 magistrados, se volverían locos a nivel nacional. Por eso que se han creado los GEE, que son los jurados electorales especiales. Entonces la OMPE, todo el material que una vez que lo ha contabilizado, lo deriva a los jurados electorales especiales, y son los jurados especiales que luego lo elevan al Jurado Nacional de Elecciones, el resultado final, ¿sí? Brinda desde el inicio del escrutinio, brinda desde el inicio del escrutinio permanente información sobre el cómputo en las mesas de sufragio, ¿no? Entonces, siempre nos está informando, hay flash, ¿no? Flash, claro, el primer flash es a boca de urna, que son de las encuestadoras, pero después, ya en horas de la noche, comenzamos a tener ya informaciones oficiales del escrutinio que realiza la OMPE de las actas, que van llegando, ¿no? Así es como entonces la OMPE realiza su trabajo en todo proceso electoral. Además de esta labor que está relacionada directamente con la organización del proceso electoral, la OMPE se encarga de emitir la constancia de verificación de firmas de la lista de adherente para la inscripción de los partidos políticos. Entonces, si yo Annie Leandro, quiero formar mi partido, ya tengo todo mi acta de fundación con todas las personas que hemos organizado el partido, presentamos la lista de adherentes en la OMPE para que sea verificada. La lista de adherentes para caso de partidos equivale al 0,1% del electorado nacional y para movimientos 1%, ¿no?, de su región. También realiza la inscripción de candidatos y verifica, dice, los requisitos legales para la participación de las organizaciones e instituciones en procesos electorales. Y finalmente recibe la solicitud y verifica los requisitos para la revocatoria de autoridades municipales y regionales y remite las solicitudes al jurado. Verifica los requisitos. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué no lo hace el jurado? ¿No? ¿Por qué? Porque ya les he dicho que solo los jurados especiales electorales solo se activan cuando hay un proceso electoral. Hasta antes, ¿no? Entonces el trabajo lo hace la OMPE y la RENIEC. Y hablando de RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil. El jefe de la RENIEC es nombrado por la Junta Nacional de Justicia por un periodo renovable de 4 años. También, ¿no?, este señor ha sido elegido por la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, el año pasado. Este año, perdón, en los primeros meses del año. ¿Qué funciones tiene la RENIEC? La RENIEC también tiene 2 tipos de funciones. Unas relacionadas con registrar a las personas y el otro ya con el proceso electoral. Con relación al registro, la RENIEC se encarga de registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros que modifican el estado civil. Por ejemplo, ¿no?, yo, Ani, soy soltera y en mi DNI, pues, primero tengo el amarillito, lo cambio al azul y sigue apareciendo la S, ¿correcto? Pero supongamos que yo me case. Cuando yo vaya a cambiar mi DNI, ya porque ya prescribió mi DNI, y cambie por otro, automáticamente esta S, sin que yo no diga nada, desaparece y va a aparecer la C, ¿no? Porque ellos ya tienen todos los datos ahí. Y va a aparecer casada. Si luego pasa el tiempo, me divorcio y cambio mi DNI, ya no va a aparecer la S, jamás. Va a aparecer la D de divorciada, ¿me entiende? Y si yo me llamo Plutarco y no me gusta mi nombre, entonces puedo, a través del proceso judicial, cambiarme mi nombre y luego registrarlo en la RENIEC, ¿sí? O si mis padres, por ejemplo, cuando me inscribieron con mi partida de nacimiento,
mi papá se olvidó de poner su segundo nombre o su tercer nombre en mi partida de nacimiento y quiero hacer un trámite, por ejemplo, para cobrar un beneficio por sepelio. Eso me ocurrió a mí. Entonces, en la UG me lo rechazaron. ¿Por qué? Porque su papá tiene 3 nombres y aquí en la partida solo aparecen 2, ¿correcto? Y ¿cómo se llama? Y entonces tuve que hacer todo un trámite, pero ya no judicial, sino solamente era administrativo porque le faltaba un nombre. ¿Te puede cambiar el apellido? Sí, pero eso no es porque tú quieres, sino porque el progenitor lo tiene que hacer, ¿no? El progenitor. Si, por ejemplo, tu mamá te inscribió con los apellidos de ella y tu papá te quiere dar su apellido, sí se puede, ¿correcto? Se quiere reconocer. Entonces, sí, tiene que hacer un trámite, ¿sí?, de reconocimiento y te ponen el apellido de tu papá. Pero tú cambiarte tu apellido porque tú quieres, no, tienen que ser los progenitores. Luego tenemos, emite el documento único, el DNI, ¿correcto? Además de esto que tiene que ver con el registro, prepara y mantiene actualizado el padrón electoral, ¿sí? En primer lugar, la RENIEC mantiene actualizado el registro de identificación de todos los ciudadanos, ¿correcto? Su dirección, su nombre, ¿no? Dónde vive, etcétera. Y luego sobre esta base ya prepara el padrón, porque de este registro saca a los menores de edad, ¿no? Y va elaborando el padrón, saca también a los que han fallecido, ¿no? Etcétera, etcétera, y va elaborando el padrón. Finalmente proporciona al jurado y a la OMPE la información necesaria para el cumplimiento, pues, de sus funciones, ¿no? De eso se encarga, pues, la RENIEC, ¿sí? Se observan acá, aprueban el uso, dice, del padrón electoral definitivo elaborado y remitido por la RENIEC, ¿a dónde? Al jurado, ¿no? Y el jurado emite, miren, una resolución, mira aquí, que aprueba el padrón, pero el padrón es elaborado por la RENIEC, ¿sí? Muy bien, ahora sí hemos terminado y vamos a contestar, aunque sea una. A ver, vamos a ver, ¿hay una relación o no? Ah, es muy largo. A ver esta, que tiene varias alternativas para terminar la clase. Ya pueden marcar. A ver, ¿qué pasó? Miren, ahí nomás porque ya son 9:50 y miren, tenemos un montón de respuestas, ¿sí?
Miren, algunos han marcado la 1 y la 4, otros han marcado 1, 3 y 4 y así, ¿no? Lo cierto es que la 2 y la 4 son correctas, la 2 y la 3 son correctas, pero también ¿cuál? Pero también la 4, imagínense. Por eso es que ahí se han confundido. La OMPE obtiene los resultados y los envía directamente al pleno. ¿Qué dije? Ya me cansé de explicarles que primero pasa a quién. A ver, los que marcaron 1, ¿no? ¿A quién pasaba? ¿A quién pasaba? Al jurado que especial, exacto, ¿no? Ahí los que estuvieron atentos. Y no pasa directamente al pleno, sino olvídense, si de todo el Perú pasara a los 5 magistrados se vuelven locos. Asesora en conformación de los municipios, sí. Permite la observación de personeros, también. Garantiza al ciudadano el derecho a sufragio, también. ¿Correcto? La respuesta era la A, ¿ya? La única falsa era la 1, ¿ya? Que decía directamente al pleno. Muy bien, las claves 1B, entonces 2A, 3D y 4B. Muy bien, hemos terminado. No se olviden que tienen el multichat para hacer uso para cualquier duda. Inicio la encuesta docente final, chicos, y nos vemos el próximo sábado. Muy bien, ¿alguien más? Nos vemos entonces hasta el próximo sábado.